Gaby, a las 6 la pones a la doctora en el primer plano. Sí, a las 6 en punto. La pongo en primer plano. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura, la Universidad Iberoamericana de Puebla y el Consejo de Puebla de Lectura les da la bienvenida al 16º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura. Como cada 2 años celebramos este encuentro latinoamericano y en esta ocasión la Universidad Ibero es anfitriona. Se han sumado 29 organizaciones y agrupaciones a respaldar este evento. Ustedes pueden ver los logos de todos ellos en el programa. El interés de todas las personas que participamos es multiplicar oportunidades para conocer y conversar en torno a reflexiones, propuestas, investigaciones y trabajos diversos de cultura escrita. Celebramos su participación. El día de hoy tenemos la conferencia 6 del eje 4, que es uso de la lengua escrita en contextos escolares multivocales, que estará a cargo de la doctora Valeria Rebolledo Angulo, que le damos la bienvenida. Ella es doctora y maestra en investigación educativa por el Departamento de Investigación Educativa, licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó una estancia académica en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. En 2015 realizó una estancia postdoctoral en la red temática CONACYT, Investigación de Educación Rural adscrita a la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Jusco, donde coordinó la elaboración colectiva de un estado de arte de investigación sobre educación rural en México, recién publicado. En el 2019 obtuvo la distinción como candidata al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus principales temas de investigación se han orientado hacia la investigación en contextos rurales indígenas en escuelas multigrado, con particular interés en la relación entre condiciones socioculturales, lingüísticas y las prácticas educativas, así como la formación docente y la reflexión y análisis de las prácticas docentes en contextos rurales y urbanos. Ha trabajado en proyectos de evaluación de diferentes programas de gobierno, como el Programa Nacional de Lectura bajo la dirección de la doctora Emilia Ferreiro, y la evaluación de medio término sobre la idoneidad y suficiencia del personal con resultados idóneos y suficientes evaluados a través del servicio profesional docente bajo la dirección del doctor Eduardo Weiss. Ha impartido cursos en diferentes instituciones de educación superior. Actualmente trabaja en la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación, en la Dirección de Lineamientos, Criterios y Sugerencias para la Educación Primaria, Secundaria y Adultos, en la Unidad de Apoyo y Seguimiento para la Mejora de la Educación. Durante su vida y fructífera vida académica tiene muchas publicaciones, que me pasaría todo el rato contándolas. Doy la bienvenida a la doctora Valeria Rebolledo y la dejo con ustedes. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que están aquí de asistentes en esta conferencia. Quiero agradecer muchísimo la invitación de poder estar hoy aquí compartiendo un poco de mis reflexiones y de la investigación que he venido realizando en los últimos años.
Para mí es un honor poder participar en este congreso, al que en ocasiones anteriores he ido, pero como asistente, y ahora me toca estar aquí como presentadora. Muchísimas gracias. Yo aquí les voy a compartir hoy una serie de reflexiones que he venido haciendo sobre los usos de la lengua escrita en los contextos escolares de una escuela unitaria, o sea, un solo maestro, que atiende los 6 grados de primaria y que además es un lugar donde asisten niños hablantes de una variante de la lengua chinanteca y con un maestro que habla español. Y bueno, les voy a presentar. Voy a intentar presentar. David, ¿qué botón tiene para subir? ¿Cómo sube? Con la flechita, según yo. Sí, con la flechita a un lado del botón salir. Sí, del lado izquierdo. Sí conozco el Teams porque es el que manejo, pero no me está dejando compartir. A ver, permítanme. Permítanme. Stop spotlighting. No lo logran ver, ¿verdad? Aún no, todavía. Okay. Pues no me deja, ¿eh? No sé por qué. ¿Puedes ayudarle a David, por favor? Así es, le pongo mi correo electrónico y me puede enviar ahí las diapositivas y yo la apoyo con ello. Ok. ¿Me lo enviaste por...? En el chat lo voy a poner. Ajá. Listo. Ya lo vi. Ok, te lo envío. Dame 2 segundos. Se está cargando porque tiene varias imágenes y está un poco pesado.
Ya lo envié. David, ya te lo envió tu correo. Ok, voy a revisar en este momento. Gracias. ¿Pueden verlo? Listo, ya lo recibí. En un momento lo descargo y lo presento. Sí. Gracias. Disculpa, siempre la tecnología nos hace Siempre chanchullos. pasa, por más que miramos, probamos y así sucede. No te preocupes. Mil disculpas a todos. Listo. No lo miro. Ah, ya. Ah, no. Sí, ya. Perfecto. Ok, bueno, entonces regresemos un poco. Entonces, un poco les voy a contar esta experiencia de investigación que realicé y que, bueno, las reflexiones que aquí les voy a presentar hoy son una construcción colectiva que realmente ha estado en un diálogo constante con colegas investigadoras aquí en México, en Argentina también, en Perú, que han venido discutiendo este tema de la cuestión multilingüe en las interacciones que se dan en el aula y que, bueno, me han llevado a este momento. La siguiente, por favor. Y bueno, como les mencioné, esta investigación que les voy a compartir hoy es una investigación que realicé en una escuela primaria indígena unitaria en San Isidro Laguna, Valle Nacional, en el estado de Oaxaca, que se ubica en el sur de México. Y como podrán ver, pues es una comunidad muy, muy, muy pequeñita que está metida en la selva, lejana, en ese entonces no había tele, radio, ni ningún tipo de servicio. Y la escuela, pues era un salón de clases donde asistían niños desde los 6 hasta los 12 años de edad, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos pueden ver dónde se ubica esta comunidad. Es una comunidad de aproximadamente 100 personas las que viven ahí y en donde yo llegué hace algunos años, hace ya muchos años. Bueno, voy a empezar un poco narrando cómo fue que llegué a esta investigación. En un tránsito por mis recuerdos, buscando en mi memoria, encontré el día que llegué por primera vez a esta comunidad de San Isidro Lagunas. Esto ya tiene muchos años que pasó. Durante la asamblea comunitaria que me recibió esa vez, las autoridades del pueblo me informaron que tenía permiso de los pobladores para que yo realizara mi trabajo de investigación y de campo en este lugar, pero me advirtieron que ahí los habitantes de este pueblo no hablaban español. Las primeras semanas de trabajo fueron difíciles, pues yo nunca antes había escuchado hablar el chinanteco. Para mí eran voces desconocidas. En un inicio, pocas eran las personas que hablaban conmigo. Casi siempre solían solo sonreír y seguirse de paso, de frente. A pesar de que yo no les entendía, ellos me recibían en sus casas, platicaban conmigo, me escuchaban y yo los escuchaba hablar entre ellos. En ocasiones llegué a pasar largos periodos de tiempo en silencio, sentada en la mesa de la cocina o en los andadores de las casas, observando a las familias en su vida diaria y en sus interacciones en chinanteco. En ese entonces pensé que yo no podría hacer un trabajo de investigación porque ellos no hablaban español y yo no hablaba chinanteco. Incluso no solo lo pensé yo, ¿no? Muchos cuestionaron la posibilidad de que yo pudiera acercarme y comprender lo que estaba sucediendo en este pueblo si no compartía la lengua que ellos hablaban. Al pasar del tiempo, poco a poco, las personas, además de escucharme, comenzaron a hablarme con algunas palabras en español. Compañeros y amigos me preguntaban cómo y qué hacía para relacionarme con la gente, cómo nos comunicábamos. Frente a estos cuestionamientos y en este intento por explicar cómo eran nuestros encuentros, inicia el trayecto que me llevó a esta investigación que hoy aquí les presento. Al tener que describir y analizar mis grabaciones, transcripciones de campo, retomar sus palabras e intentar comprender, me enfrenté a una difícil tarea de definir cómo hablaban las personas que vivían en San Isidro. Primero inicié planteando que eran monolingües, pero nuestras pláticas
eran en español. Yo no hablaba chinanteca, no hablo chinanteca hasta la fecha. Por lo tanto, decidí de cambiar de concepto y empecé a utilizar el término de bilingüe, ¿no? El término bilingüe se entendía como que ellos también hablaban español, lo cual no era tan cercano a la realidad. Tenía que matizarlo. Tampoco podía generalizar que todos los habitantes de la comunidad fueran bilingües, porque cada uno de los pobladores tenía historias de vida muy diversas, trayectorias escolares y laborales distintas, historias de migración diferentes, historias personales que los llevaban a tener usos diferentes del español. Lo común que encontré era que con cada una de estas personas logré tener un diálogo, más allá de cuánto español hablaran o supieran. Y me preguntaba yo, ¿cómo y por qué fue que pude establecer esta comunicación si no compartíamos la misma lengua? ¿Cómo definir quién sí podía ser considerado bilingüe y quién no entraba dentro de esta categoría? ¿Cuánto español tenían que saber estas personas para que yo pudiera definirlos como bilingües? Más adelante, muchos años después, al entrar al aula, estas preguntas que ya me venía yo haciendo en términos de mi propio proceso como investigadora, se fueron haciendo mucho más complejas al interior del salón de clases. Al observar a los alumnos y al maestro Cristóbal interactuar día a día en las clases, el concepto de bilingüe se volvía cada vez más limitado para explicar la complejidad de eso que yo escuchaba todos los días en el salón de clases. Me di cuenta que el concepto de bilingüismo solía entenderse como el manejo equilibrado de dos lenguas diferentes, donde el hablante tiene un dominio gramatical y pragmático de esas dos lenguas, es decir, que tiene la capacidad de expresar sus ideas, que comprende y responde al escuchar cualquiera de estas dos lenguas. Entonces, me preguntaba yo, ¿las personas de aquí eran o no bilingües? Porque realmente no encajaban en estas definiciones conceptuales. Desde el ideal del bilingüismo como un dominio total de dos lenguas, ha sido común considerar a los niños hablantes de lenguas originarias que ingresan a la primaria como estudiantes monolingües, o en el mejor de los casos, como bilingües incipientes. El planteamiento ha sido empleado para descalificar, discriminar y excluir a estos alumnos hablantes de lenguas originarias en algunos de los contextos escolares. Por un lado, están aquellas personas que consideran que los alumnos hablantes de lenguas originarias no son capaces de comprender los contenidos escolares porque no hablan español. El problema es que como ellos no hablan español, no pueden aprender. Y por otro lado, hay quienes consideran que el problema radica en que son los docentes los que no hablan la lengua de los alumnos. En ambos casos, se caracteriza la interacción en el aula como una situación de incomprensión mutua. El problema es que hablan diferentes lenguas. Al parecer, la incomprensión es consecuencia de no compartir esta lengua. Estaba muy naturalizada esta idea que se estaba continuamente en el trabajo de campo, que decían mucho los maestros, incluso los propios niños, y era que el problema es que no comprenden el español. Esto ha llevado en la historia de la educación en México a la formulación de diferentes métodos de enseñanza que parten del supuesto de que los niños necesitan aprender español para poder aprender los contenidos escolares, los cuales normalmente están expresados de manera escrita en los libros de texto gratuito. Pero en algún momento se llegó a la conclusión de que se tenía que lograr esta apropiación del español sin desplazar su lengua materna. Es decir, que alcanzaran este famoso ideal del bilingüismo, ¿no? El manejo de dos lenguas. En el inicio de mi búsqueda por intentar entender qué era lo que sucedía en estas interacciones cotidianas que se daban entre el maestro y los alumnos, encontré diferentes conceptos que han intentado explicar cómo se construyen estas relaciones sociales en los espacios multilingües.
Encontré el concepto de semihablantes que empleado por Dorian en su trabajo sobre el habla escocesa gaélica, en el cual se define como individuos que no han podido desarrollar plenamente su fluidez verbal, ni un dominio adulto, normal, del gaélico de East Sutherland, y cuya desviación se mide con respecto a las normas del habla del resto de la comunidad. Aquí empiezan a aparecer cosas como lo normal, como cuestiones de desviación, como si el hablar otra lengua fuera esto, es el problema, ¿no? Una desviación a la norma, a lo normal. A partir de este planteamiento se podría decir que los niños chinantecos, hablantes del chinanteco, tenían un manejo parcial, limitado del español, que no les permitía hablar con esa fluidez esperada por los hablantes monolingües del español, y que el maestro, como hablante de otra variante del chinanteco, tampoco tenía un dominio para hablar en esa lengua de manera fluida con sus alumnos. Es importante señalar que el maestro era hablante del chinanteco, pero de una variante muy distante a la que hablaban sus estudiantes. Sin embargo, estos conceptos, tanto de bilingüe y semihablante, no me ayudaban a comprender cómo era que, al igual que sucedió conmigo cuando llegué por primera vez al poblado, se daban conversaciones fluidas entre el maestro y los estudiantes en el aula, en una confluencia de palabras propias y ajenas que se intercalaban y mezclaban con elementos de ambas lenguas. La siguiente, por favor. Les voy a mostrar aquí a través de varias interacciones que yo fui registrando, cómo se van dando estas relaciones en dos lenguas, si así lo queremos ver de principio en términos de esta idea de bilingüismo. Y aquí estoy mostrándoles una interacción que se da en una actividad en la que el maestro trabajaba con los grupos de primero a cuarto. No pierdan de vista que están los 6 grados de primaria, lo cual le da un reto mayor siempre a las clases, ¿no? Con la lectura en voz alta de un cuento. A partir de la narración, el maestro empieza a hacer preguntas sobre el personaje del cuento que él les está mostrando. Él se para al frente, abre el cuento, comienza a mostrarles el texto, y el cuento se llama Mateo, y les empieza a hacer estas preguntas. Los niños comienzan a responder, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo se van dando una interacción donde el maestro pregunta en español y los niños contestan, ¿no? A las preguntas que se van haciendo en español. Aquí, por ejemplo, un niño, ¿hay alguien aquí que se llame Mateo acá? Y los niños gritan, ¡jo! Sí. Y vuelve, aquí en el salón, y los niños gritan, ¡jo! No. Entonces, aquí vamos viendo en este ejemplo cómo se va dando una interacción todo el tiempo. Al acercarme a los audios de clase, logré escuchar una fluidez en la comunicación y nunca percibí una evidencia de una constante incomprensión. En este fragmento se observa cómo los niños respondían a las preguntas del maestro de manera constante, sin importar si la respuesta a la pregunta fuera en chinanteco o en español. El maestro retomaba las respuestas de los niños en chinanteco y volvía a formular nuevas preguntas en español. De igual manera, se observa cómo los niños retomaban las palabras dichas en español por el maestro en su lectura y respondían en español a ciertas preguntas. Al analizar desde una perspectiva bakhtiniana, este fragmento de interacción nos revela cómo en todo discurso existente encontramos innumerables repeticiones, alusiones, paráfrasis y citas directas de discursos previos. La cita directa es un universal lingüístico y es mayormente preferida cuando se está hablando, ¿no? Que retomas lo que dijo el anterior y vas construyendo esta comunicación. Cuando el maestro leyó una parte del texto y preguntó, los niños retomaron palabras en español y el maestro retomaba palabras dichas por los niños en los turnos que antecedían a su respuesta. Había una vez en el rancho un niño llamado Mateo que quería comprar su mochila. ¿Dónde estaba ese niño? Un niño de tercero dice, en la ciudad. ¿Dónde vivía? En el rancho. Rancho. Ah, en el rancho. ¿Y qué quería este niño? Su mochila. Finalmente,
El maestro abrió el diálogo más allá del contenido textual. Permítanme 2 segundos que mi perro está aquí al lado dándome lata. Dime 2 segunditos. Perdón, cosas de estar en casa. Bueno, el maestro abrió el diálogo más allá del contenido textual del cuento para que los niños pudieran participar con sus conocimientos previos y compartir con el personaje de la historia, ¿no? Cómo era la mochila. Más adelante empieza a decir qué trae la mochila y los niños van diciendo el sacapuntas, el cuaderno, ¿no? Y todo lo que ellos llevan a la escuela. Lo que yo veía es que parecían dialogar sobre la base de acuerdos implícitos que les permitía participar en la actividad. Esta fluidez no radicaba en el uso específico y exclusivo de una sola lengua. La comunicación fluía a partir del uso alternado o mixto del chinanteco y el español. Por lo tanto, considerar a los niños y al maestro como semihablantes no me resolvía el problema de lo que estaba ocurriendo en estas clases. Requería un término que me ayudara a entender cómo usaban los alumnos y el maestro estas 2 lenguas. Este intento me llevó primero al planteamiento de code switching, planteado por Gompers en la década de los 80, donde a partir de esta perspectiva se analiza cómo los hablantes bilingües tienen la capacidad de cambiar de un código a otro en una misma secuencia de turnos, o cuando cambian de un interlocutor a otro, en los que la alternancia de códigos suele utilizarse a menudo como tipo de índice. Al parecer, este planteamiento se acercaba más a lo que yo observé y escuché en el salón de clases. El problema que encontré desde esta perspectiva es que el concepto supone un uso de códigos claramente diferenciados. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y describe cómo los hablantes tienen la capacidad de hacer uso de uno u otro según sea el contexto y la intención. El análisis del code switching se basa en una idea de fondo de bilingüismo. Tanto el bilingüismo como el code switching me remitían a una idea de 2 cosas separadas, 2 códigos, 2 lenguas, como si existiera una frontera establecida y clara entre ellas. Y en las interacciones cotidianas, en el habla, en los eventos de comunicación, entre el maestro y los alumnos, no logré ver esta frontera. Los límites que intentaba establecer en las diferentes interacciones, en ciertos momentos me funcionaba, pero a veces en la siguiente secuencia analizada, los límites ya no eran los mismos y eran otros. Entonces, al intentar identificar y clasificar en qué momento cambiaban de un código o de una lengua, el análisis que yo empezaba a hacer se me fracturaba, se fragmentaba la interacción, se volvía discontinua, lo cual no correspondía con lo que yo estaba observando en el aula, donde lo que yo escuchaba eran interacciones y conversaciones continuas y fluidas. Lo que encontré fue lo que Hines definió como el despliegue de una competencia comunicativa. El maestro y los alumnos establecían conversaciones de modo apropiado y sin alterar o fracturar la comunicación mediante la juxtaposición de palabras procedentes de las distintas lenguas. Al cuestionar la idea de fronteras y límites entre una lengua y otra, me llevó a leer y reflexionar sobre el concepto de lengua. Ahí llegué yo a la conclusión de que el problema es que estamos entendiendo nosotros por lengua. Y entonces llegué a diferentes autores que han venido trabajando sobre esto y que se ha venido cuestionando esta idea que refiere a que la lengua es un sistema lingüístico homogéneo. La siguiente lámina, por favor. Lingüístico homogéneo, claramente identificable, con una estructura gramatical específica, que pertenece a una población específica y que incluso corresponde a un espacio geográfico. Es decir, prevalecía la idea de que había una correspondencia entre un estado, una lengua, una cultura, una población. En México se considera el español como la lengua nacional, la lengua dominante. Y al resto de las lenguas originarias que se hablan en el territorio mexicano se les clasifica como lenguas indígenas.
Conforme han ido avanzando los estudios e investigaciones en torno a las lenguas indígenas, se ha complejizado esta delimitación entre las lenguas. Por ejemplo, en el caso del chinanteco, de la lengua que se hablaba aquí en San Isidro, se inició reconociendo que tenía 7 variantes lingüísticas, las cuales correspondían a su ubicación geográfica, la parte baja, la parte media y la parte alta. Actualmente, el INALI, en su catálogo de lenguas indígenas, reconoce 11 variantes lingüísticas. Y la Ethnolong y el registro del Instituto Lingüístico de Verano está reconociendo 14 variantes del chinanteco. Y el otro día encontré un dato de que decían que son 17 variantes del chinanteco. O sea, cada vez se está volviendo más difícil poder saber hasta dónde sí y hasta dónde no es una variante o la otra. Al igual que el chinanteco, existen otras lenguas que presentan esta compleja variabilidad, en lo que normalmente se les ha considerado como una sola lengua. A esto se le agrega la complejidad del hecho de que algunos casos resultan ser mutuamente comprensibles y los criterios para distinguir entre una y otra variante son muy diversos, ¿no? Incluye elementos fonéticos, lexicales o gramaticales. Así como se ha demostrado cómo algunas lenguas indígenas tienen variantes, también las lenguas nacionales o dominantes presentan variaciones. Las variantes de las lenguas como el español, el inglés, el francés y otras han sido reconocidas por varios lingüistas. Ya Delhaims en la década de los 70 había hecho una crítica a las teorías del bilingüismo, donde él señala que ninguna persona y ninguna comunidad se limita a un solo modo de hablar, a una monotonía sin cambio alguno. Los repertorios lingüísticos y los cambios entre modos de hablar que suponen, no es necesario que estos modos sean lenguas diferentes. Incluso en una misma lengua, que sería el español, encontramos una enorme variación. Y no lo podrán negar cuando hablamos con chilenos, argentinos, peruanos, y de pronto hay momentos en que, aunque se supone que todos hablamos español, no nos comprendemos porque hay una gran variabilidad. Aún así, en la actualidad, se continúa evaluando el habla de estas lenguas bajo una serie de reglas y estructuras fijas y homogéneas establecidas por las Reales Academias de la Lengua y por las secretarías o ministerios de educación, que determinan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de su uso. En el caso del español, frente a esta evaluación normativa, la escuela ha jugado un papel fundamental. Las variantes del español que se habla no son reconocidas, por lo tanto, no son retomadas en los contextos escolares y son señaladas como incorrectas. Esta tendencia escolar representa lo que Bakhtin en algún momento definió como las fuerzas centrípetas, que lo que buscan es centralizar y unificar a partir del establecimiento de un lenguaje único. Por ejemplo, en México se sabe que existe una variación en la pronunciación del español y en el léxico utilizado en la gente del norte, del sur y del centro, entre el este y el oeste, entre la costa y la ciudad, entre un barrio y otro barrio, ¿no? Estas variaciones se asumen como una desviación de la norma correcta de hablar español, o en términos bakhtinianos, como esas fuerzas centrífugas, ¿no? Bakhtin dice que hay una fuerza centrípeta que lo que busca es unificar, pero desde la práctica y desde los usos de la lengua hay una fuerza centrífuga que lleva a romper y a generar una especie de tensión en esta relación que se va construyendo. Me hace pensar mucho en esta cuestión ahora del lenguaje inclusivo, ellas, y todo esto que se está incluyendo, ¿no? Les niñes, y así que está generando esta tensión. Comúnmente, estas formas no estándar de hablar español se tiende a relacionar como una condición socioeconómica baja de las personas, es decir, se asocia con los pobres, los campesinos, los analfabetos, y por lo tanto se les estigmatiza y excluye. En el mejor de los casos, las palabras extrañas se ven como localismos, arcaísmos, modismos o léxicos provenientes de alguna lengua indígena o extranjera.
Fue así que yo decidí distanciarme de este planteamiento del concepto de lengua como algo fijo, inmutable, homogéneo y estandarizado. Para ello fue necesario distanciarme de explicaciones centradas en las competencias lingüísticas de los niños, como si la situación de la lengua estuviera metida solamente en el individuo, y lo que hice fue enfocarme en las características de las situaciones y los significados que se construían durante la interacción entre el maestro y los estudiantes. Como se ha venido dando en las investigaciones más recientes de Blumart, Collins, Slenbrook, Kell, que han venido cuestionando esta situación de pensar que la lengua está en el individuo y la lengua se construye de manera colectiva en la interacción con los otros. Continué la búsqueda de teorías, conceptos, perspectivas, palabras, ideas que me ayudaran a mí a explicar qué era eso que yo escuchaba en las clases, ¿no? Y que tenía transcritas en esta aula multilingüe y multigrado, ¿no? La que más me ayudó a comprender qué era lo que estaba pasando aquí fue la de Bakhtin, quien planteaba que el habla está construida a partir de un encadenamiento constante de voces diferentes en un proceso dialógico constante que se da incluso al interior del propio individuo, que va dialogando con esas voces que ha venido escuchando a lo largo de su vida y que le da la identidad que tiene. Desde esta perspectiva es que surge para mí en mi investigación mirar el aula como un espacio multivocal. Por eso el título de mi ponencia es Contextos escolares multivocales, y no multilingües y no bilingües, ¿no? Sino multivocales. Son voces diferentes que se encuentran y dialogan en las situaciones escolares. El aula de San Isidro se construía como un espacio multivocal en un intercambio lingüístico en que los participantes, Cristóbal, el maestro y sus alumnos, aportaban a la relación que se daba, ¿no? Esta relación social. Cada uno recurría a su repertorio lingüístico, que según Gompers refiere a la totalidad de los recursos o formas lingüísticas que se emplean habitualmente en el curso de una interacción socialmente significativa. Los repertorios individuales de los alumnos y del maestro iban abonando y enriqueciendo a lo largo del año escolar a partir de una interacción en clase. Generaban un espacio común, un espacio de encuentro, un lenguaje propio que hacía posible que los chicos pudieran continuar las actividades en las clases. La siguiente, por favor. Ahora les voy a mostrar varias interacciones en torno al libro de texto y diversos textos escritos en español. El chinanteco no tiene escritura, entonces los textos escritos escolares con los que se relacionan son todos en español. Y bueno, les voy a ir mostrando aquí algunas interacciones para que vean más o menos cómo fue que yo me fui adentrando en esta perspectiva. Esta es una clase de matemáticas para niños de primero, segundo y tercero. Tenían que resolver una lección de libro donde tenían que contar y sumar cuántos huevos puso cada gallina. Esta actividad iba dirigida específicamente a los 3 primeros grados, pero hacer un grupo multigrado, pues participan niños de todos los grados, ¿no? Porque aparte el maestro puso la actividad escrita en el pizarrón, lo cual hacía que todos pudieran observar y participar de esta actividad. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos viendo la participación de los niños en esta actividad de matemáticas, que es bien interesante. De pronto lo ves aquí escrito y pierde un poco el encanto, pero fue una actividad donde los niños estaban metidísimos, participaban, gritaban, opinaban. ¿Por qué? Porque sabían mucho de huevos y de gallinas. Todos los niños tenían gallinas, todos los niños tenían huevos. Y todas las niñas, todas las gallinas ponían huevos. Y entonces aquí empiezan, el maestro, la actividad no pregunta cuántos huevos pone una gallina, pero el maestro empieza a partir de un detonador que tiene el libro de texto a hacer una serie de preguntas y se empiezan a dar estas interacciones entre los chicos, ¿no? Una vez que se inició el trabajo, ya estaban involucrados,
Cristóbal introduce la actividad de la propuesta y los niños empiezan a dialogar y a tener muchos argumentos y discusiones entre ellos en chinanteco. En la ilustración del libro se observan 3 gallinas con unas canastas que contienen un cierto número de huevos que los niños debían contar y después sumar. Y en las instrucciones del ejercicio no se pedía que discutieran sobre las gallinas, ni se hacían preguntas sobre conocimientos previos. Esto fue una actividad propuesta por el propio maestro, ¿no? El diseño y el protocolo de quienes hicieron la actividad, de quienes escribieron el libro de texto, no tenía que ver con todas estas reflexiones y estos argumentos que se van dando alrededor del ejercicio. Es decir, el maestro transforma el texto, transforma la actividad y le da un nuevo sentido y hace que los niños se interesen por lo que están haciendo. Elabora una serie de cuestionamientos a partir de los cuales van argumentando, dando respuestas. Las respuestas de los niños daban pie a nuevas formulaciones de nuevas preguntas y así sucesivamente. Esta actividad que llevó a cabo el docente fue una introducción hacia lo que el ejercicio del libro de texto solicitaba. Estos argumentos que se iban dando a lo largo de la clase permitían al maestro conectar a los alumnos con el contenido escolar y construir una interpretación colectiva y compartida del texto. Es decir, lo importante no era seguir las indicaciones estrictas del libro, sino comunicar los significados y conformar el contenido. Eso señala Gabriela Naranjo, ¿no? En otra ocasión, la siguiente, podemos ver otra interacción que se da con alumnos de 6º grado de primaria, donde los niños tenían que escribir un recuento histórico. Parte de la actividad es que analizaran en el texto los siguientes elementos y anoten en sus cuadernos las conclusiones. ¿Cuál es el orden de la presentación de los acontecimientos? Tipo de lenguaje utilizado, formal o informal, tiempo en el que están conjugados la mayoría de los verbos y función que tienen los adjetivos y los adverbios. La siguiente, por favor. Este es el diccionario que ellos están utilizando para poder responder esta tarea. Y entonces aquí vemos que el maestro empieza con los chicos a ver si entendemos las palabras que están acá. A ver, Juan José, ¿qué significa lenguaje? Y él contesta en chinanteco. Y el maestro dice, como uno habla, el modo en que uno habla, hay lenguaje. Juan José contesta en chinanteco, en español, en inglés, igual que las culturas, y hay formal e informal. Y entonces ellos van leyendo, ¿no? En un primer momento, Cristóbal interactuaba con un niño de 6º que respondía constantemente en chinanteco. A la parte final de esta interacción, el maestro se dirige a una niña de 5º grado, quien también responde en chinanteco. Por su parte, el maestro hablaba en una variante del español y leía textos escritos en otra variante del español, que es la de los libros de texto, con términos técnicos como tiempos verbales, conjugados, función, acontecimiento, que no suelen usarse en el español cotidiano local de la comunidad. Al mismo tiempo escuchaba hablar a los niños en chinanteco de una variante distinta a la que él aprendió en su pueblo y contestaba en español de manera simultánea y fluida. Mientras tanto, en el trasfondo, se escuchaban interacciones constantes que se daban entre los alumnos en chinanteco. En la clase de matemáticas, a pesar de que eran niños de los primeros grados y se supone que tenían menos recursos del español o que eran monolingües, como decían los maestros, en el diálogo con el maestro nombraban los números en español y en los diálogos entre pares recurrían al chinanteco. Las niñas y los niños recurrían a palabras que conocían del español para hablar y escuchar, pero en ciertos momentos sus formas de expresarse no coincidían con el español del maestro y en otros momentos sí. En estas interacciones entre maestro y alumnos que se iban presentando a lo largo de las jornadas escolares, cada uno de los participantes va utilizando diversos recursos lingüísticos con fluidez y van interactuando sus voces de manera simultánea sin alterar o fracturar el diálogo. Se provienen de variantes locales y lejanas. Las más lejanas eran las escritas en el libro. El repertorio lingüístico de cada uno de los participantes era diverso y la elección de usar un recurso lingüístico en un momento y otro se relacionaba con las situaciones que se iban presentando en clase. Eran palabras escuchadas, transformadas, apropiadas por cada uno de los participantes en cada uno de los diálogos.
La noción de repertorio lingüístico permite distinguir los conjuntos léxicos disímiles que manejan los hablantes y las frases y maneras de hablar que utilizan según sus contextos y trayectorias. Ningún hablante domina todas las palabras supuestamente pertenecientes a una lengua. Y además existen zonas de traslape entre las propias lenguas, donde determinados términos son usados con matices o significados distintos. Es decir, el mucho o poco español que los alumnos hablaban durante la clase no era tan importante. Algunos usos del español habían sido aprendidos en otros contextos, ¿no? En la iglesia, los comercios, las películas, la música, las personas que llegábamos de fuera. También se encontraban usos y conocimientos del chinanteco diversos por la relación con las otras comunidades. Entonces, lo que yo veía ahí fue una comunicación fluida, que mezclaba, intercalaba palabras o frases en español y en chinanteco. Pero esto no quiere decir la siguiente, que no existiera una tensión en el espacio multivocal, ¿no? Claro que existen tensiones, no todo es así maravilloso y todas las clases fluían todo el tiempo, ¿no? También hay momentos de tensión. Y entender el aula como un espacio multivocal implica tener en cuenta estos puntos presentes en las decisiones y elecciones de recursos que hacían los participantes en cada situación. La elección que se hace en los diálogos en un aula nos muestran muchas de las tensiones socioculturales y de poder y las relaciones de poder que están presentes en estos contextos escolares. Retomando nuevamente a Bakhtin, se observa cómo en los procesos de dialogización en la que se presenta un encuentro entre palabras ajenas y en la búsqueda de una comprensión mutua, de entenderme con el otro, se da una comprensión activa donde por momentos se crean consonancias y la comunicación fluye, pero también hay momentos de disonancia. Aquí vemos una actividad que para mí es como de las actividades que más me gustan, donde el maestro empieza con los niños de primer grado, con los primeros grados, a trabajar palabras que inicien igual que la palabra Juan. El nombre de Juan correspondía a 2 alumnos del salón y como era un grupo multigrado, participaban niños de distintos grados. Entonces, aquí vamos viendo cómo hay unas tensiones por momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí pregunta palabras que empiezan igual que Juan, y Felipe Neri, que es de primero y tenía menos recursos del español, dice pelota. Pero más abajo, por ejemplo, podemos observar cómo Mayra hace una situación bien interesante. Mayra de primero también, una niña de 6 años. Cuando Anselmo dice junio, el maestro escribe en el pizarrón junio y Mayra dice junia. Lo que hace esta Mayra es que previo a esta interacción estuvimos hablando de Julio y Julia, cosa que sí está correcta. Y ella hace este cambio de género en la palabra y no es aceptada. Y entonces le dicen, ¿qué significa Junia? Junia no significa nada. Es incorrecta. Aunque lo que ella hace es impresionantemente impresionante. O sea, logra llevar esta relación Julio-Julia a Junio-Junia. Más adelante, seguimos a la siguiente, por favor. Viene otro momento de... Estos son los ejercicios que escribían los niños, ¿no? Escribir 3 veces la palabra y hacerle un dibujo. Viene otra interacción muy interesante que es junto, juntar. Están diciendo palabras, ¿no? Junto, juntar, ¿qué más? Junta, junta. ¿Qué es junta? Y entonces Juan José, uno de los niños más grandes, de sexto, dice reunión. Y el maestro le dice, no, no es reunión, ¿no? Junta es cuando juntamos el maíz. Entonces aquí lo que encontramos es cómo hay una situación donde el niño tiene un referente sociocultural de la junta, porque las comunidades hacen juntas comunitarias, se juntan, es la junta de padres de familia, es la junta con organizaciones no gubernamentales, es la junta entre ejidatarios, ¿no? Y entonces para él, que también se le suelen llamar reuniones o asambleas,
Estas palabras remitían a un cierto sentido y significado de acuerdo a su entorno. Por su parte, Anselmo retoma la palabra propuesta por los alumnos, pero con un sentido diferente. El maestro parece aceptar este sentido, pues se refiere a la palabra junta, como la acción de juntar cuando amontonamos algo, es amontonar. El maestro se dirigía especialmente a los niños pequeños del salón y aludía a un sentido, a un solo sentido de la palabra. Y remitía a momentos en que sus padres les pedía a los niños juntar el café. También recurre a palabras compartidas, pero que transmiten un sentido diferente. Esta interacción muestra la polisemia que subyace a muchas palabras con las que se relacionan los niños en las escuelas y que forma parte de este espacio multivocal, ¿no? Es decir, hay dialogismos aún en el nivel de las palabras individuales. Entonces, algunos alumnos del grupo no solo trabajaban con una palabra con sentidos y significados diferentes, sino que también recurrían a sinónimos para argumentar su respuesta, ¿no? La situación que se crea durante esta interacción los llevó a hacer uso de otras palabras para justificar su respuesta frente al otro. Al final, Juan acepta y se queda, ¿no? Pero si vemos aquí hay un encadenamiento de voces. La voz del maestro con su experiencia y su conocimiento previo y las voces de los alumnos que también tienen sus propias voces, ¿no? Me parece interesante retomar este diálogo porque presenta varias interpretaciones posibles, ¿no? En primer lugar, hay un desencuentro, pero que no es consecuencia de que el niño no supiera hablar español. Aquí observamos que el sentido que él le da a la palabra junta es congruente y aceptable dentro del español, aunque también es un término propio del habla local del chinanteco. El planteamiento de que los niños indígenas no entienden y no comprenden lo que leen y escriben porque hablan una lengua indígena no se sostiene en estas interacciones. En este caso encontramos que era una palabra en español que tenía varios sentidos conocidos y compartidos por los niños. Y el problema era el sentido polisémico de la palabra. Es lo que genera la tensión en el diálogo. Es la situación que se construye. Por lo tanto, el aparente desencuentro o disonancia no se debía al desconocimiento, sino a una situación que se construyó durante el diálogo. Después, más adelante, quisiera seguir con el otro ejemplo. Vemos que sigue la interacción y aquí vemos situaciones un poco más complejas. En esta ocasión, la distancia entre ciertos términos en los diferentes repertorios, incluyendo el que trae el libro de texto, era mayor. Durante varias clases, Cristóbal trabajó con esta tarea, pero aquí podemos ver palabras como jualta. La J y la F en el chinanteco suenan igual. Entonces aquí podemos ver que Freddy Iván le dice al maestro, jualta, 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 y el maestro le dice, no, jualta no existe. Jualta, jualta, y entonces el maestro, pero el niño están escribiendo con la palabra, iniciando con la J, pues como Juan. Se puede observar cómo los niños tienen ciertos recursos del español que en ocasiones no coinciden con la normatividad del español oral y escrito. La palabra jualta, falta. La pronunciación del español oral de los niños mostraba una posible interferencia del sistema fonémico del chinanteco. Había una falta de concordancia entre el español oral de los niños y el español normativo. Esta diferencia en la pronunciación entre un español y otro continuaba apareciendo constantemente en las interacciones. Adelante. La siguiente, por favor. Hay una situación bien interesante con Freddy Iván, donde Freddy Iván sabe que hay una palabra que empieza igual que Juan, pero no sabe cuál es. Y entonces le dice al maestro, donde mete perico. Donde mete perico se llama jaula. Y el maestro pone jaula en el pizarrón, ¿no? Es así que en el espacio escolar se construye una multiplicidad de distinciones, ya que había un gran número de participantes que interactúan en un mismo tiempo y espacio. Encontramos diferencias lingüísticas entre el maestro y los alumnos, quienes hacen uso de diferentes repertorios.
los cuales están estrechamente vinculadas a las interacciones y al momento del diálogo. No es que tanto español sabe el niño o que tanto chinanteco sabe el maestro, sino las situaciones, cómo se van construyendo en estas interacciones que se van dando. La decisión y la elección de usar una variante u otra, de un recurso u otro, en los distintos momentos, hace visibles estas distinciones, donde a veces se acentuaban y en otras veces lograban fluir y tener una comunicación y un entendimiento y una comprensión mutua. Valeria, perdón, te quedan 5 minutos, ¿será suficiente? Sí, bueno, tenía aquí, les quería mostrar otros ejemplos y los pasamos rápido y ya me voy a las conclusiones. No, está bien. ¿Sí? Claro. Ok. Okay. Otras tensiones que existen es el silencio. El silencio frente a situaciones que generan los propios textos escritos en los libros, en este caso, en este libro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un momento de silencio, entendido el silencio no como una cuestión absoluta, sino más bien como una situación de que no había respuesta a ciertas preguntas que venían en el libro de texto, ¿no? ¿En San Isidro hay anuncios? No. ¿Se han aprendido algún anuncio publicitario? No. ¿Se han aprendido el eslogan de un anuncio? Ahí fue muy interesante porque en algún momento se da los niños entendían drogas, no eslogan, no escuchaban eslogan, que es una palabra muy ajena a ellos, ¿no? Y hubo una discusión sobre drogas, eslogan. Y entonces el maestro sigue haciendo las preguntas del libro de texto y por un momento los niños dejan de contestar. Ya no hay respuesta. ¿No han visto comerciales en la tele? No hay tele, no hay señal de tele en la comunidad, no hay tiendita, no hay nada. No hay respuesta. A ver, digan un eslogan. No hay respuesta. Entonces el maestro les pone ejemplos, ¿no? ¿A qué no puedes comer solo una de Sabritas? Y los niños no responden, porque en su comunidad no existen los anuncios publicitarios. No es porque fueran indígenas, no es porque no hablaran la lengua, es porque el contenido no tenía nada que ver con su vida cotidiana y no hay respuesta a esas preguntas escritas en el libro de texto. El maestro, al darse cuenta, la siguiente, por favor, empieza a intentar buscar otras formas de resolver el problema, de que no saben la respuesta, que no hay una respuesta. ¿A qué se debe que se aprendan un eslogan? No hay respuesta. A la fórmula, contesta Juan José, intentando contestar algo. Y el maestro lo cuestiona, la fórmula, no hay respuesta, y Juan José termina diciendo, no sé nada. Lo cual es terrible, porque no es que no sepa nada, es que el propio texto, el propio libro, lo está excluyendo porque no hay un reconocimiento de lo que él sabe y conoce, ¿no? Aquí es interesante porque se da esta secuencia triádica, pregunta, respuesta, evaluación, ¿no? El maestro pregunta, no hay respuesta, y el maestro evalúa que no sabe, ¿no? Entonces hay y esto produce momentos complejos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva de un espacio multivocal, se podría considerar que el expresar su silencio en los niños hacían evidente su posición y su voz frente al otro. Es importante resaltar que los silencios no eran continuos dentro de la interacción, sino que eran breves instantes que surgían en situaciones específicas y que generaban una disrupción. Desde la perspectiva de la resistencia, el silencio es interpretado como una forma estratégica, contrahegemónica y como una forma de discurso oculto. Los silencios de los niños a veces eran voces no verbales que resistían frente al otro. O como sugiere Elsie Rockwell, el silencio puede ser una reacción posible ante las contradicciones que se encuentran en los contenidos escolares o en el texto escrito en este caso. En contraste con esta interpretación de la no respuesta como consecuencia de la no comprensión del español, encontré momentos de silencio identificados por los maestros que eran formas en que los niños respondían al cómo, dónde, cuándo y con quién se estaba interactuando. Confirmo, como afirma Jaffe, la elección no es neutral, como contesto no es neutral, hay un posicionamiento y estoy diciendo algo, incluso cuando quedo callada.
Interpreto estos momentos de aparente silencio como una voz en esta interacción multivocal. Y retomo esta reflexión en torno al silencio para mostrar que este esfuerzo de enseñar y aprender en un espacio multivocal no es nada sencillo. Porque así como se encuentran esta comunicación fluida, también encontramos estos momentos que lo hacen complicado para los maestros. La siguiente, por favor. Y una de las cosas muy importantes que a mí me interesa es que en torno a estas situaciones lo que vemos es una mediación multivocal del español escrito. Una de las complejidades que tiene la escritura es que ella por sí misma no puede responder a estos niños y entonces se hace una mediación oral en torno a los textos escritos que les permite poder ir construyendo nuevos sentidos y apropiarse del texto. Y esto tiene que ver con la siguiente, por favor, con la mediación, ¿no? Que hacen los maestros, pero también los niños, los argumentos que se construyen en torno al texto escrito y que sin los cuales no podrían o no podríamos apropiarnos de los sentidos y los significados de lo que dice ahí y de los contenidos escolares. Estas son algunas de las reflexiones finales, son reflexiones que no se terminan nunca y que seguimos discutiendo. Pero bueno, ¿no? Yo escuchaba hablar al maestro de manera intercalada y variada. Los en las participaciones se retoma, habla y trae a las clases palabras que uno considera pertinente para el momento y la situación en la que está. Esta selección de palabras que nosotros hacemos o de voces varían según las condiciones en las que se está dando nuestro diálogo o los diálogos en clase. Estas condiciones tienen muchísimo que ver con quién estoy hablando, sobre qué estoy hablando, para qué estoy hablando, en dónde estoy hablando y en qué momento estoy hablando. No existe una pauta predeterminada de cuándo hacer uso de la lengua del chinanteco del español. Cambian, alternancia de códigos, más bien recurrían a palabras conocidas, sabidas, y entre esas muchas voces que están ahí, ellos van retomando y utilizándolas para sacarlas adelante, ¿no? Es decir, lo que uno hace al hablar es tener una voz que sea escuchada y entendida por los otros. Es lograr establecer un diálogo. La siguiente, por favor. Pensar en un espacio multivocal no elimina las tensiones, al contrario, las hace evidentes. La interacción entre las variaciones del español, para mí esto es algo muy importante, reconocer que el español tiene muchísimas variantes. Y aquí lo veía yo todo el tiempo, el español oral normativo, el español del maestro, el español escrito, o sea, hay muchas variaciones del español. Incluso la multivocalidad se encuentra en aulas donde supuestamente los niños son monolingües de español. Los silencios son formas de responder a algo y a alguien que adquiere un significado diferente a partir de la situación. Para mí es muy importante no naturalizar la imagen del niño indígena silencioso. No es silencioso, no es tímido, no es callado, porque no sabe hablar español, sino porque no se permite escuchar y observar todo lo que ellos expresan. La tarea escolar propuesta en los libros de textos son promotoras de un diálogo. Para mí el libro de texto es algo que defiende y que me parece muy importante porque es la detonadora de estas interacciones que yo les mostré. Es el texto escrito en estos lo que generaba este espacio multivocal. Y es a través de este espacio multivocal que se puede organizar, articular y construir diversos conocimientos en torno al texto escrito. La siguiente, creo que ya es la última. Bueno, esta es la escuela, este es el maestro, estos son los niños con los que yo estuve. Y esto era lo que yo vi, ¿no? Era escuchar un vaivén de voces, voces que expresaban, voces que eran escuchadas, voces que eran desoídas y voces que coincidían o divergían. En los diálogos entre el maestro y los alumnos de San Isidro podemos identificar el esfuerzo y la disposición que cada uno de los participantes tenía por entender y escuchar a los otros, al mismo tiempo que intentaban hacer uso de palabras que los demás entendieran.
Tanto los niños como el maestro recuperaban palabras oídas y dichas por otras personas en otros espacios. Recurrían a experiencias previas y a los conocimientos previos que otros les habían enseñado, y a partir de estos saberes construían encuentros y desencuentros. Muchísimas gracias. Aquí les dejo abajo un link, no sé si lo pueden ver, que yo tengo el cuadrito aquí, de un documental que hicimos mi esposo y yo sobre esta escuela, y donde se podrán dar cuenta de esta multivocalidad que está ahí presente en la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Vamos a tener un breve espacio de preguntas. Las preguntas tienen que ser breves. Pueden levantar la mano para poder intervenir o escribir en el chat sus preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, en el chat no veo ninguna pregunta todavía. Nadie ha levantado la mano. Parece que todo ha quedado clarísimo. Excelente, en verdad, la investigación. Es lo mismo que pasa en Perú. Y tú ya has escuchado a Virginia Zavala, ¿no? Con sus investigaciones. Sí, aquí María Aurora nos dice que hoy es una gran experiencia y sobre todo el trabajo realizado, ¿no? Son estudios cualitativos, estudios etnográficos que permiten recoger. Felicidades, buen trabajo de investigación. ¿No? Bueno, hay varias felicitaciones. Ma quiere hacer uso de la palabra. David, ¿le podemos activar el micrófono o lo tiene activado? David. Lo puede activar ella sin problemas. Ah, ya. Ma, entonces puedes activar tu micrófono y adelante. Puedes hacer la pregunta. Supongo que soy yo. Hola, Valeria. Buenas tardes. Sí, solo que aparece aquí Ma nomás. Hola. Ah, sí. Bueno. María Aurora. Sí soy yo, ¿verdad? Es que no vi otra mano, Sí. pero... Ajá. Eres tú. Pues buenas tardes. Yo sí conozco el trabajo de Valeria, ¿no? Pero aprovechando el marco, Valeria, de este congreso que es sobre escritura y lectura, ¿no? A mí sí me gustaría que compartieras tu reflexión, porque estuve escuchando una ponencia, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Sobre la presentación de un libro para evaluar escritura, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Y en el marco de este congreso, pues hubo varias ponencias sobre escritura, desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, ¿cómo tu investigación en el caso de la escritura en concreto, ¿no? Bueno, yo conozco los ejemplos porque te he escuchado antes y pues en esta perspectiva sociocultural sobre la escritura en concreto para estos niños y para pues varios que están en primaria, ¿qué reflexión tienes sobre estas evaluaciones, incluso métodos? Hablaste un poquito al principio de tu presentación y decías que se decía que se requería un método, pero entiendo que para que hablaran, ¿no? O aprendieran el español. Y eso tiene que, yo soy profesora de primaria y también nos dicen mucho, usa el método de, bueno, no nos dicen que lo usemos, pero se tiende a usar los métodos, ¿no? Incluso toda esta influencia todavía de las sílabas y del silabeo, o sea, ahí cuál es tu reflexión sobre el trabajo que has hecho, ¿no? Para este marco del Congreso que es sobre lectura y escritura. Gracias, María Aurora. Valeria, ¿tienes la palabra? Soy María Esther, perdón. Por eso decía que era yo o había alguien más. Ajá. No, bueno, eras tú porque ahí estaba tu manito. Gracias. Sí, bueno, un poco sobre los métodos que me refería yo es que
para que los niños pudieran aprender a leer y escribir, primero tenían que saber hablar español, porque se les iba a enseñar a leer y escribir en español, no en chinanteco. A pesar de que la escuela es bilingüe y a pesar de que se han hecho esfuerzos porque los niños aprendan a escribir su lengua, en este caso, en esta comunidad en específico, a mí me llega, algunas veces yo les decía, tienen que escribir su lengua para poder, para que no se pierda, porque las lenguas se pierden, y me veían con cara de cómo se pierde una lengua, o a dónde se va, o como si la lengua es parte de mí, de nuestro ser, de nuestra identidad. Y entonces decían que para ellos la escritura de su lengua no tenía ningún sentido ni significado, por ejemplo. Me decían, ¿y qué voy a escribir en chinanteco? ¿O cómo voy a usar? ¿Cuál es el uso que se le da al chinanteco escrito? Y me decían, el chinanteco es oral. Y esa es una discusión que actualmente yo vengo pensando y analizando sobre la fuerza que se le ha dado a la escritura como tal, ¿no? De pronto estoy intentando entrar como esta idea de la colonialidad de la escritura, ¿no? Esta idea de si no es escrito, no es valiosa la lengua, ¿no? Entonces ha habido una tendencia a querer escribir todo, porque si no se escribe, no tiene el mismo valor. Esa es una parte como en términos de la escritura, pero más hacia la escritura de las lenguas originarias. En el caso de la enseñanza de la escritura en estos contextos multivocales, creo que los ejemplos dan un poco la muestra, por ejemplo, del error que se tiene de que hay una relación fonema-grafía, lo cual es muy interesante porque aquí cuando los niños, el sonido que tienen es diferente, jualta, el niño escucha falta, o sea, jualta, y es con J, estaba bien. El problema es que la normatividad de la escritura, que es fija, estable, única, no lo reconoce. Y entonces el maestro le dice al niño, lo escribiste mal, cuando en realidad lo escribió bien, porque así le suena. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, realmente existe una relación sonidografía, hace rato dije sonidografía, que es esta cosa de que los maestros enseñan que la A suena A, pero cuando les enseñas inglés resulta que la A, que es la misma grafía, suena A. Y entonces empieza uno a decir, ok, entonces sí hay una relación directa. ¿Cómo le enseño a un niño multilingüe cuando los sonidos que él produce y que él escucha no se relacionan con los sonidos y las grafías que supuestamente están? Y entonces lo que llevan aquí es a decir el niño, no sé nada, estoy mal, no lo hice bien. Junio, Junia, lo que hizo la niña está bien, lo hizo bien. No tiene un significado, pero no puedes llevar. Y entonces ahí empieza un proceso a través de la escritura normativa y de decir, y que tiene que ver con esta cuestión de la Real Academia y la SEP y el libro, que establece una escritura fija, como si la escritura no cambiara. La escritura cambia. Y ha venido cambiando, de cómo escribimos nosotros a cómo se escribía, y a cómo seguramente van a escribir ahora los chavos que escriben pues en estos telefonitos y así en cositas súper chiquitas, ¿no? Súper breves, va a cambiar también la escritura, ¿no? Entonces, creo que el problema de la enseñanza a mí en estos contextos es que no reconocen esta variabilidad que hay en los usos de la lengua y que entonces ahí marcan un error y que llevan esta idea de fracaso del estudiante que para mí es terrible, ¿no? Mi hija, por ejemplo, mis hijos estudian en una escuela activa donde lo que último que le hacen es corregir la gramática. Es escríbelo como puedas, escribe. El chiste es escribe, comunica, di. Y poco a poco vas agarrando y estableciendo como las formas correctas socialmente para escribir, ¿no? No sé si responde un poco. Gracias, sí es muy importante. No se oye.
Elvira Conde Romero dice, yo creo que la experiencia propia es el valor que nosotros le damos a nuestra vivencia del día a día en nuestros centros educativos. Felicitaciones, ¿no? Bueno, yo creo que no hay ninguna otra pregunta, ninguna en el chat. A ver, veremos. No, en el chat tampoco no hay ninguna pregunta, no hay levantado la mano. Doctora Valeria Rebolledo, le agradecemos por su intervención. La animamos a seguir investigando y sobre todo a seguir compartiendo. Acaba de escribir Elizabeth Gutiérrez, dice, buenas noches, muchas gracias por las buenas y valiosas investigación. ¿Nos podría compartir el enlace del, no se ve acá, el enlace del documental? Tengo dos preguntas. ¿Identificaste relaciones de poder en las formas de hablar entre estudiantes? ¿El docente mediaba dichas relaciones? Hay otra pregunta. ¿La repito o sí la entendiste? De acuerdo. Sí, entendí. Sí. El docente, creo que el docente siempre tiene una mediación en la relación, por ejemplo, sobre todo en estos contextos donde el español escrito, que es fijo y que así, y que los chicos de pronto no comprenden lo que dice ahí, por ejemplo, el eslogan o el dígito, ¿no? Y que luego van al diccionario y buscan y entonces es guarismo y luego es ¿cuál lo traerá? Dígito, guarismo y arábiga, cifra arábiga, algo así. Y entonces el maestro ahí finalmente es el que resuelve el problema de la relación con un texto escrito en esa forma, en esa variante del español que utiliza el diccionario, y el docente se vuelve un mediador entre lo que dicen los textos y lo que está sucediendo con los estudiantes, ¿no? Y con los conocimientos, porque los docentes conocen y saben qué saben los niños, ¿no? Y es el que tiene estos recursos que permiten ir dándole sentido y significado y que vaya teniendo, por ejemplo, aquí es muy interesante en esta del anuncio publicitario, al final, para lograr resolver la tarea, porque hay que contestar el libro de texto y evaluarlo, el maestro y los niños recurren a los carteles de Procampo, que son carteles dirigidos a los campesinos para la distribución de semillas y programas para el campesino y así. Y entonces retoman un cartel de Procampo y es el docente el que va promoviendo y permitiendo que se dé. De hecho, le dice un alumno, le dice Juan José, maestro, es como Procampo, como lo que vemos en Procampo, en los carteles de Procampo. Y el maestro en ese momento se agarra de ahí y de ahí da la clase. No de un eslogan, ni del anuncio, ni de estas imágenes que se ven en los libros de texto, ¿no? Entonces, para mí el papel que juega el docente es esencial en esa situación. Que si hay relaciones de poder entre los estudiantes, creo que sí las hay. Y tiene que ver con diferentes situaciones, que tiene que ver con su historia, de quién es la familia, su historia de migración. Iniciando la conferencia yo hablaba de que todos tenían trayectorias escolares diferentes, historias de migración. Por ejemplo, si los niños tenían padres migrantes que habían regresado y así, tenían más recursos del español, porque el padre migrante hablaba un poco más de español. No es que hablara muchísimo, pero hablaba un poco más, ¿no? Tenía más recursos, más palabras conocidas en español que le enseñaba a sus hijos, a diferencia de aquellos niños que vivían en familias donde nadie de su núcleo familiar había salido nunca de migrante, por ejemplo. O también aquellos que tenían padres de familia que los papás estudiaron durante más tiempo, ¿no? Hasta la secundaria, la prepa, la secundaria sobre todo. Entonces, claro, ahí se generaban relaciones de poder, pero también se generaba una situación de apoyo mutuo muy interesante, porque los chicos que tenían más recursos del español se volvían traductores o mediadores cuando el maestro no podía, y eran ellos quienes les explicaban a los chicos
que no lograban comprender de qué iba la actividad escolar. Nada más. Gracias, Valeria. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, dice Elizabeth. Bueno, Valeria, a seguir investigando y a seguir compartiendo. Muchas gracias por estar en el Congreso. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.